Tengamos feliz sábado a todos de nuevo, hermanos. En este sábado precioso, decimos de nuevo porque cada sábado nosotros renovamos esta comunión con Dios en este día especial. Es un día, ¿verdad?, de 24 horas, es un tiempo establecido por Dios desde el principio para que nosotros como criaturas tuviéramos una comunión con Él siempre. Así que en esta mañana vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a orar primeramente para que Dios nos bendiga. Amantísimo Padre eterno que moras en los cielos, gracias en esta mañana porque en este día queremos recibir esa luz especial que tú quieres darnos a nosotros para que nos fortalezcamos durante el transcurso de la semana próxima. Este día es un día de refrigerio, es un día que tenemos que conectarnos con la presencia tuya para fortalecernos, para poder vencer todos esos embates que el enemigo pone, todas esas trampas, artimañas que él tiene contra nosotros, podamos vencerlas. Tu palabra dice que nosotros, al someternos a ti, podemos resistir al diablo y él puede huir de nosotros. Así que en esta mañana ayúdanos a someternos a ti, Señor, a someternos a la voluntad tuya. Permite que el Espíritu Santo haga una obra especial en cada corazón y que tu santa palabra llegue a cada corazón en esta mañana que pueda escuchar este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado también a la teleaudiencia allá de California, a través de la televisión de TV Latino, Visión 2020, allá en el estado de California, pues gran parte de ahí pues nos miran, nos escuchan, a través de una radio también ahí en Lancaster, California. Esa radio transmite también en todo ese estado de California a nivel internacional. También sean bienvenidos todos los hermanos de Holan 7 Internacional en los distintos países y la radio internacional también. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con aquella serie que hemos venido estudiando que se llama La Doctrina de la Santa Ley de Dios, la doctrina de la Ley de Dios. Decíamos que eran temas muy interesantes porque ya sabemos que el conflicto tiene que ver con la Ley de Dios, principalmente con el cuarto mandamiento que es el sábado. Así que es un tema muy importante seguir estudiando estos temas de la ley, el tema del sábado, ¿verdad? Vamos a continuar en el tema 3. Recordemos el tema 2. En el tema 2 hablábamos acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, la ley de Dios, el decálogo que aparecía descrito en el libro de Génesis. Nosotros miramos el estudio pasado varios hechos que nos demostraban la validez de los 10 mandamientos antes que fueran promulgadas en tablas de piedra en el Sinaí. Eso se estudió el estudio pasado. Yo creo que todos los que oímos, todos los que miramos este estudio, creo que quedamos, ¿verdad?, compenetrados, ¿verdad?, de esa verdad tan grande de que la ley de Dios no existe no fue solamente para los judíos, sino que es una ley dada principalmente para los hombres en el tiempo desde la creación, y va a ser una ley que va a existir por toda la eternidad, porque a lo largo del estudio nos vamos a dar cuenta que la ley es tan eterna como Dios es eterno. Bien, el tema de hoy se llama la ley ceremonial en el libro de Génesis. Tema 3. Ya miramos la ley moral en el libro de Génesis, los 10 mandamientos en el libro de Génesis. Ahora vamos a ver la ley moral, ahora vamos a ver las leyes ceremoniales o las leyes rituales. Cuando hablamos ceremoniales es leyes rituales, leyes de los sacrificios, eso quiere decir en el libro de Génesis. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros, muchos, de las leyes de los sacrificios? Bueno, que fueron erigidas o promulgadas por primera vez en el tiempo de Moisés. Vamos a escribir un poquito aquí. ¿Qué es lo que se decía de la ley moral? Se decía de la ley moral, para
entrar, digamos, en una comparación, vamos a escribir aquí Moisés o el Sinaí, pues, y aquí vamos a escribir Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que se decía de la ley moral? Que abarcaba desde Moisés hasta Jesús. ¿Cuántos años? Aproximadamente 1500 años. Estudiábamos en el estudio pasado, quiere decir, según el concepto actual, según la creencia actual de la inmensa mayoría de los hermanos, ¿verdad? Con todo respeto a las otras iglesias, creen de que la ley de Dios solamente fue válida durante este tiempo. Ya aquí para acá, hasta donde nosotros, hasta hoy, ya no es válida. Eso fue el estudio pasado. También se tiene la creencia de que atrás del Sinaí, en la era patriarcal, Adán, ¿verdad? Vamos a comenzar desde Adán. Aquí no válida tampoco. Esa es la creencia. En la ley ceremonial ocurre lo mismo. Esa es la creencia. Que las leyes de los sacrificios fue desde Moisés hasta Jesús. La ley ceremonial que vamos a estudiar hoy. Esa es la creencia. En otras palabras, ley ceremonial aquí no hubo. Ley ceremonial para acá después de Jesús tampoco hay, lo cual es cierto. Esto es cierto, pero esta parte no es cierta. Apliquemos la ley ceremonial ahora. Vamos a borrar un poquito, ¿verdad? Vamos a borrar un poquito y vamos a ir a la ley ceremonial, ¿verdad? Bien, vamos a introducirnos a la Biblia, solo dar una pequeña comparación. Al Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, vamos a leerlo. Repito, para iniciar el estudio, Génesis 1, 26 y 27, para iniciar el estudio. Lo que vamos a tratar de demostrar, vuelvo a repetir, oigamos bien hermano, o miremos bien, es que la ley ceremonial es válida, o fue válida más bien en el tiempo de la era patriarcal, es decir, antes de Moisés. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar en el estudio. Que las leyes de la ceremonia no existen desde Moisés hasta Cristo. Fueron mucho antes. Vamos a ir dando la explicación con detalle. Bien, repito, Génesis 1, 26 y 27, vamos al principio. Mirando lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué interesante esa parte. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, muy importante. Y creó Dios al hombre a su imagen. Oigamos bien eso. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Qué importante, ¿cuál es la palabra clave ahí importante para entender esos pasajes? Imagen. Imagen. ¿Fuimos hechos a imagen de quién? Si nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, ¿qué quiere decir? Que nos parecemos a Dios. No somos dioses, pero cuando fue hecho el hombre, el hombre fue hecho en principio, Dios puso algo de él, porque dice que fue hecho a imagen. Ahora, y esa imagen que fue reflejada, que fue creado, con la cual fue creado el hombre, dice que fue
tanto en la semejanza, porque habla de semejanza exterior, la imagen en semejanza exterior afuera, como interior en carácter. Es decir, el hombre llevaba la imagen de Dios por fuera y por dentro. Es decir, la naturaleza física de uno fue hecha física, fue hecha a imagen de Dios, o sea, parecida a Dios. Pero lo más importante, ¿cuál fue que Dios hizo al hombre? La naturaleza espiritual. Es decir, el hombre fue hecho, esa imagen, es decir, esa imagen se hacía más evidente en términos de tu naturaleza espiritual. El hombre fue hecho con un carácter semejante al de Dios, parecido al de Dios, eso quiere decir. Porque recordemos algo, el hombre cuando fue hecho Adán, cuando hablamos cuando el hombre fue hecho Adán primero, ¿cómo eran los pensamientos de Adán? Puros, santos, era un hombre santo. Adán era perfecto, tenía simetría. La semejanza divina estaba en Adán, en el hombre, antes de pecar. Pero esa semejanza divina, cuando el hombre peca, desapareció. Pero Cristo, por medio de Cristo Jesús, hoy Dios quiere restaurar esa semejanza divina con la cual fue el hecho del hombre. Y por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Estudiando este tema, por eso estamos buscando al Señor para que nos restaure y volver a esa imagen con la cual fuimos hechos. Bien, muy interesante esto. Hay algo interesante, si el hombre fue hecho a imagen de Dios, parecido a Dios, con la santidad de Dios, el hombre era santo como Dios era santo. Quiere decir que cuando el hombre, Adán y Eva fueron hechos, fueron creados, recibieron el conocimiento, como estudiamos la semana pasada, de la ley de Dios. ¿Qué cosa es la ley de Dios estudiábamos? Es el reflejo del carácter de Dios. Quiere decir que en Adán Dios puso esa ley. En otras palabras, en Adán escribió en la mente de Adán esa ley de los mandamientos de Dios. Por eso estudiamos la semana pasada que esa ley, los patriarcas que vivieron en el tiempo antes de Moisés, toda la era patriarcal, ellos recibieron ¿cómo se llama? Oralmente, desde Adán vino la descendencia, toda la era patriarcal. Los padres enseñaban a los hijos los principios de las leyes de Dios, las cuales estaban escritos en sus corazones. Ellos los enseñaban, ¿verdad? De generación en generación, en generación, en generación, en generación, hasta llegar a este tiempo. O sea, se conocía, eso fue el estudio pasado. Pero ahora tenemos un problema nosotros. La Biblia dice, vamos a leer, ¿verdad? Algunos pasajes. La Biblia dice de que la violación de la ley de Dios, ¿qué es lo que iba a demandar? La muerte del transgresor. La violación de la ley de Dios demandaba, exigía la muerte del violador de la ley. Miremos algunos pasajes para que nos ayudemos. Ezequiel 18, 4 y 20. Ezequiel 18, 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces dice el alma, ahí la palabra clave es alma. Hay un problema serio con esa palabra alma en el mundo religioso. En el mundo religioso hay conceptos erróneos de esa palabra que ellos la definen, ¿verdad?
a partir de una concepción pagana, le dan un concepto pagano al término alma. Pero la Biblia, miremos qué es lo que quiere decir la palabra alma dentro del contexto que está hablando Ezequiel. La palabra alma viene de una palabra hebrea. Nefesh. Nefesh. Y Nefesh significa, esta palabra significa ser humano o persona. Humano, persona. Eso significa. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Ezequiel? El alma que pecare esa morirá. ¿Qué quiere decir? La persona que peque, ya traducida, esa morirá. ¿Entendemos el texto? Cuando dice el alma que pecare, ¿qué es lo que está tratando de decir Ezequiel? La persona, el individuo que peque, morirá. Quiere decir que con ese versículo nos dice, como todos nosotros somos pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. ¿Sabían ustedes que Adán merecía la muerte? O sea, a eso vamos a entrar. Nosotros merecemos la muerte porque somos pecadores. Inmediatamente que pecamos, tendríamos que haber muerto. Pero la pregunta es que vamos a ir más adelante, ¿por qué no morimos? Ya vamos a entrar en detalle. Pero vamos a ver otro pasaje importante. Romanos 6:23, busquemos. Otro pasaje para ayudarnos a entender esto. Romanos 6:23. Amén. Miremos lo que dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Oigamos bien. Mas la dádiva o el regalo, pues, el regalo de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiso decir Pablo ahí? La paga del pecado es muerte. Ezequiel, ¿qué decía? El alma que pecare, la persona que peque, esa morirá. ¿Y Pablo qué está diciendo? ¿Cuál es la paga del pecado al final? La muerte. Primero la muerte física, la muerte primera, pero después ese texto está dentro del contexto de la muerte segunda. Perdición, exterminio. Eso está diciendo Pablo. Pero ahora viene una pregunta interesante. Si la violación de la ley, como hemos estudiado, significaba muerte, lo estudiamos en Ezequiel, lo estudiamos en Pablo, ¿por qué la persona que peca no muere inmediatamente? Esa es la pregunta y la vamos a plantear. Vamos a ahorrar un poquito y la vamos a plantear en la pizarra para que la tengan escrito. Vamos a plantear esa pregunta. Vamos a escribir aquí, aparte. Pregunta. ¿Por qué la persona que peca no muere? No muere inmediatamente. Esa es la pregunta, porque la Biblia no puede contradecirse ni mentir. Si Dios está diciendo por medio de Ezequiel, la persona que peque muere, va a morir. Pablo dice, la paga del pecado es muerte eterna. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué nosotros pecamos y no morimos? Ahí es donde viene el problema. Entonces tenemos que irnos allá a Adán, cuando Adán pecó, para que encontremos respuesta. Vamos a ir estudiando. Surgiría esta pregunta, pues, que no la voy a escribir. ¿Por qué no murió Adán cuando él pecó si la sentencia divina ya estaba dada? ¿Sabían ustedes que había una sentencia divina en el Génesis donde decía que si Adán pecaba, Adán desobedecía, Adán iba a morir? Busquémosla en Génesis, capítulo 2, por favor. Ahí está la sentencia divina.
Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Amén. Dice el versículo 16 de Génesis capítulo 2. ¿Verdad? Y todavía estamos ahí en la creación. Estamos en un mundo ahí sin pecado, porque recordemos que desde el capítulo 3 del Génesis ya aparece ya el pecado. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, ahí está el problema. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Oigamos bien, aquí viene la sentencia. Porque el día que de él comiere, ¿qué iba a pasarle? Ciertamente morirá. Oiga bien, el día que de él comiere, ciertamente morirá. Pregunto, ¿Adán murió ese día? No murió ese día Adán. Entonces Dios es mentiroso. Porque si él dijo eso, si él advirtió y le dio esa sentencia a Adán, entonces quiere decir que Dios es mentiroso. No, Dios no es mentiroso. Eso es lo que vamos a descubrir en el estudio. Dios no es mentiroso. Si nos quedamos ahí, después Dios mintió. No mintió. Porque si seguimos estudiando la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Adán vivió ¿cuántos años? 930 años vivió Adán. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué Adán no murió? Creo que eso hemos estudiado un poco. La otra vez que hicimos un estudio del santuario hablamos un poco de eso, pero vamos a volver a recordarlo. Recordemos algo. Dios había hecho un plan antes de que el hombre fuera creado. Oigamos bien, Dios había hecho un plan antes de que el hombre fuera creado. Un plan. Y ese plan estaba basado en un acuerdo que hizo el Padre y el Hijo. Mucho antes que el hombre fuera creado, mucho antes, no sabemos cuándo, en las edades eternas, se hizo ese plan, el cual se le llama el plan de redención, al cual se le llama el misterio oculto desde las edades eternas. Lo describe Pablo, pero no vamos a hablar de eso tanto. Zacarías, vámonos a Zacarías, por favor, hermano. Capítulo 6 nos habla un poquito de ese consejo. Vamos a ver cómo se le llama ahí a ese plan. En Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13, por favor, hermano. Zacarías 6, 12 al 13. Zacarías 6, 12 al 13. Versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Está hablando de quién ahí, quién es el renuevo, Cristo Jesús. ¿Quién es ese varón renuevo que va a brotar raíces y edificar el templo de Jehová? Cristo Jesús. Versículo 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Aquí viene lo importante. Y habrá sacerdote a su lado. Estos términos importantes y consejo de paz entre ambos. Vamos a escribir ese término, consejo de paz. Ese término, esa terminología es importante. Consejo quiere decir que hubo un consejo de paz entre el Padre y el Hijo en las edades eternas. Hubo un plan. Si el hombre pecaba, iban a hacer uso de ese plan. Ya vamos a ver en qué consistía ese plan. Esa frase, consejo de paz, describe, oigamos bien, el convenio que
que había entre el Padre y el Hijo para la salvación del hombre. Ese consejo de paz, ¿qué cosa fue? Un acuerdo, un convenio, un plan, como le queramos llamar, un acuerdo, un convenio, un plan para salvar al hombre entre el Padre y el Hijo. Miremos en Efesios capítulo 1, el versículo 4 nos va a ayudar un poquito y después otros textos, ¿verdad? Efesios 1, 4, vámonos a ir. Amén. Dice Efesios 1 y 4. Vamos a leer el 3 para que nos ayude. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigamos bien el 3 primero. Capítulo 1, versículo 3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 que es el que nosotros queremos. Versículo 4. Según nos escogió, esto es importante, en Él, cuando habla de en Él, se refiere a Cristo, antes de la fundación del mundo. Esto es importante. Mire que ya menciona el término antes de la fundación del mundo. Este convenio, ¿cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. Ese fue el convenio. Dice que ahí nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, quiere decir que este consejo de paz entre el Padre y el Hijo, o este acuerdo, este convenio, este plan, se hizo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ahí nos dice ahorita. Dice que según nos escogió. ¿De qué manera nos escogió? Porque este acuerdo dijo, Cristo Jesús se ofreció, y dijo Cristo Jesús, vamos a leer otros pasajes, sí. Dijo Cristo Jesús, yo voy a ofrecer mi vida para salvar al hombre de esa ruina que cayó. Porque la violación de la ley demandaba la muerte del pecador. Entonces yo voy a ir a ocupar ese lugar. Ese fue el convenio. Yo voy a ir a ocupar ese lugar para que el hombre sea rescatado de esa condición, de ese abismo en que ha caído y vuelva a como yo lo creé, porque Él fue el creador, como yo creé a Adán, vuelva a ser. Por eso dice, según nos escogió desde antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Vamos entendiendo? Miremos dos pasajes importantes, hay más, pero no quiero entrar en tanto estudio, porque eso ya lo vimos, ya lo hemos estudiado. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el último libro, ¿verdad? Voy a borrar un poquito por aquí. El versículo 8, vamos a leer algo interesante ahí. Repito, Apocalipsis 13, el último libro, el versículo 8. Vamos a leer un pasaje muy importante. ¿Qué dice el 13:8? Sabemos que el capítulo 13, el capítulo 13 de Apocalipsis habla de las dos bestias, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado mucho, describe las dos bestias. La bestia que sube del mar o marina y la bestia que sube de la tierra. Los primeros 10 versículos, del 1 al 10, describe la bestia marina, que representa al papado, ahora ya sabemos, y los versículos del 11 en adelante, está la bestia que sube de la tierra, que representa el protestantismo en los Estados Unidos, Dice allí de la bestia, la adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, aquí viene, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa la palabra inmolado? Que fue muerto. Ahí está diciendo que el Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo Jesús, murió. Oiga bien, que el Cordero murió, ¿desde cuándo? Desde antes que fuera creado el mundo. Uy, ¿cómo es eso? Sí.
Cristo no murió antes, Cristo murió aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Porque si dice que murió, el Cordero dice, Cristo Jesús murió desde antes que el hombre fuera creado. Eso es lo que está tratando de decir el pasaje, si lo entendemos así literalmente. Busquemos otro pasaje que es parecido, para que estudiemos bien el significado de él. Primera de Pedro, un poquito atrás. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, por favor. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Amén. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, aquí viene, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 20 es el clave, que es parecido a Apocalipsis 13:8. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que Cristo fue destinado, dice, ¿de cuándo? Y Juan dice en Apocalipsis que Cristo fue muerto antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa que el Cordero haya muerto desde antes de la fundación del mundo? Es la pregunta. Esos pasajes hay que tratar de entenderlo. Miremos lo que dice el comentario bíblico en el tomo 7, después le vamos a dar una explicación en la página 833. Oigamos bien, la decisión de que Cristo moriría por la raza humana, que fue el convenio, fue tomada antes de la creación de este mundo y confirmada cuando el hombre cayó. La decisión, repito, de que Cristo moriría por la raza culpable fue tomada antes de la creación de este mundo y confirmada cuando el hombre cayó. Por lo tanto, vamos a explicarlo después, en este sentido puede considerarse que fue inmolado Cristo desde antes de la fundación del mundo. Bien, ¿qué quiere decir eso que leímos y esos pasajes que hemos estado leyendo? Dice que esa decisión que Jesús tomó, recordemos el acuerdo que hizo el Padre y el Hijo allá en las edades eternas antes que el hombre fuera creado, el acuerdo, que iba a salvar al hombre cuando pecara, ¿verdad? Ese fue el acuerdo que hizo. Dice que esa decisión fue tomada desde antes de la creación del mundo, desde que antes de que Adán fuera creado, ¿verdad? Fue tomada, dice, desde ese tiempo. Y lo leímos en el acuerdo, en el Consejo de Paz de Zacarías, en el acuerdo. Y ahí fue tomada, en el plan fue tomada. Ahora, ¿por qué dice que fue inmolado Jesús muerto de antes de la fundación? ¿En qué sentido se refiere a que Jesús murió allá? Sencillamente por la decisión que él tomó. La decisión que él tomó, un día iba a cumplirse esa decisión, muchos años después de que iba a morir. En ese sentido, el Cordero fue muerto allá y no hasta en el momento que murió. No en el cumplimiento, sino desde la edad eterna, porque allá fue que se ofreció Él, allá fue que el plan se hizo, allá fue que se ofreció, ese ofrecimiento que hizo Jesús. Eso, digamos así, prácticamente es como si Jesús hubiera muerto desde antes que el hombre hubiera caído. Eso es lo que quiere decir. ¿Vamos entendiendo? Ahora ya entendemos, pero viene un problema ahorita. Viene un problema. Dice que iba a ser confirmada cuando el hombre cayó. Viene un problema ahora. Adán peca. Dice que el alma que pecare se morirá. Adán no muere porque Jesús se ofreció por él, por la humanidad, por nosotros. Muchos años antes, siglos antes, se ofrece a morir por Adán. ¿Sí o no? O a morir por nosotros. Adán es el Padre. Cuando digo Adán me refiero a la humanidad, por nosotros. Pero la pregunta que viene es la siguiente. ¿Cristo murió inmediatamente que Adán pecó? Porque la Biblia, eso estaba diciendo, Cristo murió inmediatamente que Adán pecó. No murió Jesús. Entonces, ¿por qué dijo que Jesús iba a ocupar el lugar del hombre? El lugar de Adán.
y no murió inmediatamente. Jesús no murió inmediatamente, tuvo que esperar 4,000 años para que Jesús muriera. 4,000 años para que Jesús muriera. ¿Qué pasó en esos 4,000 años entonces? ¿Qué tuvo que haber? Bueno, sabemos nosotros que al pecar el hombre se convierte en deudor, ¿sí o no? Sí. De una deuda que el hombre no puede pagar. Nunca. Nosotros no podemos pagar esa deuda jamás, ¿verdad que no? Nunca, ni con la muerte. ¿Estamos entendidos? Eso lo entendemos. Ahora, al pecar el hombre se convierte en deudor de una deuda que no puede pagar. ¿Y quién se hace cargo de la deuda? Cristo. Cristo dice, voy a pagar esa deuda. Pero Cristo no la paga inmediatamente que pecó. ¿Estamos de acuerdo? No la pagó. La pagó 4,000 años después de Adán. 1,500 años después de Moisés. No la pagó. Entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo que tuvo que haber? Bueno, Cristo estableció algo que respaldara esa deuda. Cristo tenía que hacer algo representativo que respaldara esa deuda mientras Él moría. Esos 4,000 años. Es como cuando nosotros no podemos pagar algo y nos hacen un pagaré, ¿verdad? Lo firmamos legalmente. Usted me va a pagar dentro de un año, dentro de 6 meses esta deuda de $10,000, esa deuda. Dentro de 10 meses yo tengo que pagar esa deuda. ¿Qué me respalda esa deuda? El documento. El documento la representa, ¿sí o no? Eso fue lo mismo que hizo Jesús. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que dio? Un sistema ceremonial de sacrificio. Dice Jesús, yo no voy a morir inmediatamente, pero van a hacer una ceremonia ustedes. Todo hombre a partir de aquí, de Adán, hasta que yo venga, van a hacer esta ceremonia. ¿Y cuál es la ceremonia que van a hacer? Van a matar un cordero, ese cordero me va a representar a mí, ¿verdad? La sangre de él va a representar mi sangre. Durante todo este tiempo, el que mate el cordero, por fe, ese cordero me representa a mí. No soy yo ese cordero, pero sí me representa a mí. Es como el pagaré, ¿verdad? Cuando Cristo ya venga, cuando yo ya muera, ya ese pagaré se cancela. Entonces ya ahora no es necesario matar cordero, porque Cristo Jesús como cordero moriría. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Juan dijo, cuando Jesús miró a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Por qué dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque ya esos corderos anteriormente que mataban en el templo, en los sacrificios, ya no tenían valor. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Y establecer un sistema de sacrificio. Cada pecador que se arrepintiera iba a matar un cordero, ¿verdad? Y esa sangre, ese cordero representaba a Jesús, y esa sangre representaba la sangre de Cristo Jesús. Vamos a leer algunos pasajes, y vamos a leer unos pasajes, y quiero explicar algo antes. La inmensa mayoría cree de que esa ley ceremonial existe desde Moisés hasta Jesús. Pero la pregunta es, ¿antes de Moisés hubo pecado? Claro que hubo. Y si hubo pecado, quiere decir que el hombre quebrantaba la ley y merecía morir. Entonces, ¿quién ocupaba el lugar del hombre? Jesús. Pero como Jesús no murió, ¿quién ocupaba el lugar de Jesús? El corderito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, durante todo este tiempo se tuvo que matar corderito. Y durante todos estos 1500 años hasta Jesús se tuvo que matar corderito porque representaba a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer algunos pasajes donde se demuestra que durante la era patriarcal, durante todo este periodo, que es de 2500 años, fue válida la ley ceremonial. Vamos a leer primeramente Génesis 3:21, por favor. Génesis 3:21.
por favorcito, ¿verdad? Amén. Ahí nomás estaba en el... Recordemos que aquí en Génesis 3 el hombre ya pecó. ¿Qué dice en Génesis 3:21? Dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oigamos bien, ¿qué le hizo Jehová Dios? Que el hombre, ya sabemos que el hombre quedó desnudo después del pecado, ¿verdad? Desnudo. Ellos, para cubrir su desnudez, primero ya sabemos que la Biblia dice que ellos hicieron hoja, ¿verdad? Se cubrieron con higuera, pero no vamos a entrar en detalle. Pero Cristo Jesús los cubrió con pieles de ¿qué? De animal. Túnicas, dice, ¿cómo dice el término? Vamos a escribirlo literalmente, dice en el pasaje, túnicas de pieles. Yo no sé cómo aparece en la versión moderna. También, vamos a escribir túnicas de pieles. Oiga bien ese término. Vestido de piel, pues. Vestido de piel, los vistió de pieles de animal. Pieles de animal. Esta piel es de un animal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que haber muerto un animal. La pregunta es, ¿quién mató ese animal? Ya vamos a entrar en detalle, a descubrirlo con la Biblia. Porque el versículo no dice quién lo mató, ni dice qué animal era. Nos va a ayudar Génesis 4, capítulo 4, versículo del 3 al 4, nos va a ayudar, sigamos avanzando en la Biblia. Leámoslo. ¿Qué dice Génesis 4? 3, 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel, versículo 4, también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No, ahí lo vamos a dejar por el tiempo. Entonces hay algo interesante aquí. Caín le lleva ofrenda de frutas, las mejores frutas, pero Abel le lleva de ofrenda cordero, ovejas, corderos, ¿verdad? Pero aquí no dice, en Génesis 4, solamente dice que Abel le llevó corderos a Jehová en su ofrenda, nada más, le llevó ovejas, pues. Pero en Génesis, en Hebreo 11, vamos a Hebreo 11, por favor. Ahí nos va a ayudar. Ahí nos va a ayudar porque Génesis 4 no nos dice, solamente nos dice que la ofrenda de Abel fue oveja. Solamente dice eso. Pero Génesis 11:4, Hebreo 11:4, Hebreo 11:4 nos va a ayudar a descubrir un detalle interesante. Amén. Por la fe, está hablando de Abel. Pablo está hablando. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Óigase bien. ¿Qué ofreció Abel en Génesis 4? Me conecta Génesis 4 con Hebreo 11. Hay una conexión. En Génesis 4 no dice que Abel sacrificó oveja o cordero, no dice. Pero Pablo lo dice en Hebreo, lo que hizo Abel en Génesis 4. Dice que Abel, ¿qué hizo? Ofreció sacrificio. Quiere decir que Abel sacrificó oveja y mató oveja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo? Ahora, volvamos a Génesis 3:21 para ver si descubrimos quién fue el que mató. Para obtener esas túnicas de pieles, ¿quién tuvo que matarlo? ¿Dios o Adán al cordero?
¿quién mató el cordero allá en Hebreo, en Génesis 4 y Hebreo? Abel, porque era pecador, ¿no? Sí, él tuvo que matar el cordero. Ahora, ¿quién iba a matar el cordero en Génesis al comienzo? ¿Adán o Dios? ¿O Cristo? Adán, porque era pecador. Entonces, en Génesis 3:21, Adán fue el que mató. No está explícito, está implícito, pero descubrimos con un estudio más a fondo, descubrimos con el Génesis 4 y con Hebreos 11:4, descubrimos que tanto Caín y Abel eran conocedores de las leyes de los sacrificios, que fueron instruidos por Adán, porque Adán la conocía, porque Adán mató primero ese cordero y Dios le hizo las túnicas de pieles. ¿Y cómo demostramos que fue Adán el que lo mató? Y porque estoy hablando al aire, no estoy hablando al aire porque sé que Caín, pero vámonos a la ley ya codificada en Levítico. Levítico, ya la ley codificada en los tiempos de Moisés. Vamos a Levítico, ¿verdad? Capítulo 1. Levítico capítulo 1, busquemos. Ahí habla la ley de los holocaustos, ¿verdad? Vamos a leer desde el 3 y el 4 y el 5. ¿Me siguen? Solo síganme. Si no lo tienen, síganme la lectura, que ahí le doy yo por el tiempo. Vamos avanzando en el tiempo. Hablando de la ley de los holocaustos, dice el versículo 2, habla a los hijos de Israel y dile, me voy a saltar al 3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, ¿verdad? Lo ofrecerá, dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptada para expiación, versículo 5. Entonces degollará el becerro de la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El versículo 4 y 5 es clave. En el versículo 5 descubrimos quién es el que mataba al cordero, al becerro. ¿Quién era? El pecador, ¿verdad? ¿Y cómo que hacía primero? Ponía las manos sobre el cordero. El versículo 4 dice, confesando el pecado sobre el cordero, que ese cordero representaba a Cristo. Y después el pecador lo mataba y el sacerdote llevaba la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién mató? ¿Adán o Cristo, el Cordero? Se demuestra que fue Adán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la ley ceremonial comienza desde Adán, no desde Moisés, como creemos mucho. Pero vamos a ver otros pasajes. En la era patriarcal, que es esta era de 2500 años, vamos a ver algunos hechos relevantes que se cumplieron algunos patriarcas. Por ejemplo, después del diluvio Noé, Génesis 8:20, en los días después del diluvio, vámonos. ¿Qué pasó? Y recordemos algo, que en la era patriarcal, oigamos bien, busquemos ese pasaje, la adoración y el sacrificio son inseparables en la era patriarcal. Repito, Génesis 8:20. Siempre en la era patriarcal, aquí antes de Moisés, ¿qué aparecía siempre? Lo vamos a ver. Aparecía un lugar de culto, de adoración, aparecía un altar, ¿verdad? Un altar siempre, y el animal, se hablaba del animal, del cordero, pues, el holocausto, iba asociado, era sencillo. Miremos 8:20. Y edificó Noé, ¿qué dice? Un altar a Jehová. ¿Y tomó de qué? Se asocia el altar y el animal. ¿Para qué servía el altar? El animal se mataba, ¿y qué se hacía en el altar? El holocausto. Entonces estaba asociado el animal y el altar, ¿verdad? Entonces ahí estaba la ley ceremonial.
Eso fue en los días de Noé. Vamos a los días de Abraham, avancemos rápido. Génesis 12, del 7 al 8. Vamos a los días de Abraham, avancemos en la historia. Abraham conocía el sistema, quiere decir que Noé conocía el sistema de sacrificio, sí, ya lo demostramos, después del diluvio. Vamos a Abraham. ¿Abraham conocía el sistema de sacrificio? Sí, aquí lo vamos a ver, antes de Moisés, Génesis 12 del 7 al 8. A ver, Génesis 12 del 7 al 8. Amén. Ahí está hablando el llamado que Dios hizo a Abraham. Y apareció Jehová a Abraham, dice, Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué dice ahí? Y edificó ahí un altar a Jehová. Aparece el altar. ¿Y qué más dice el versículo 8? Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Una tienda plantó. Y teniendo a Betel al occidente y a Jai, otra ciudad, al oriente, ¿qué hizo ahí? Edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ya miramos entonces que Abraham conocía el sistema de sacrificio, el sistema ceremonial, sí, porque él lo aplicaba. Avancemos los días de Isaac, pues. Génesis 26, 24 y 25. Génesis 26, 24 y 25. Versículo 24, los días de Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Y qué dice el 25? ¿Qué es lo que quería yo? ¿Y edificó? ¿Qué? Hay un altar. Ahora, el altar no dice que mató ahí, pero no es necesario. Si tenía el altar, ¿qué tenía que hacer él? Matar una oveja. El altar no lo iba a hacer por hacer el altar. Ahí era el sacrificio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. ¿Conocía Jacob el sistema de sacrificio ceremonial antes de Moisés? Claro que sí. Génesis 35. Dos y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. Versículo 3, ese era el 2. Repito, Génesis 35, 2 y 3, leí el 2, vamos al 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. No quiero leer más. Lo importante ahí, la palabra es que él erigió un altar al Dios que le respondió, dice, en el día de su angustia. Se demostró en la era patriarcal que estaban identificados y relacionados con las leyes ceremoniales. Vamos a seguir avanzando rápido. ¿Se conocía el sacerdocio antes de Moisés? Antes el sacerdocio arónico, sí, existía un sacerdocio, el de Melquisedec, leámoslo. Génesis 14, del 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué es lo importante ahí? Que existía un sacerdocio, no es desde Aarón para acá, hubo un sacerdocio allá, ¿verdad? No es desde Moisés para acá. Bien, pero ahora viene el problema.
¿Sabían ustedes que antes de Moisés, en esta era patriarcal, se pervirtió ese sistema ceremonial? Cuando los israelitas fueron esclavos, oigamos bien, el tiempo que estuvieron esclavos de Israel, ya no hacían esa ceremonia. Y también, vamos a leer una cita, se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Por eso Dios los sacó y se los promulgó en tablas de piedra y le dio las leyes ceremoniales ahora en libro. Vamos a leer una cita de Patriarca y Profeta en la página 380 y vamos a ir terminando, unos 5 minutitos más. Patriarca y Profeta 380. El sistema de sacrificio confiado a Adán, ya lo estudiamos, ¿no? El sistema de sacrificio dice confiado a Adán, Génesis 3:21. Fue también pervertido por sus descendientes. O sea, el sistema ceremonial de sacrificio, ¿quiénes lo pervirtieron? Los descendientes de Adán. Oigamos bien, la superstición, la idolatría, cuando fueron más a Egipto, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado, oiga bien, habían mezclado costumbres paganas en su culto. Ya no lo hacían como lo hizo Abraham, ya no lo hacían como lo hizo Jacob, ya no lo hacían como lo hizo Noé. Mezclaron cuando estuvieron ahí y hacían ellos, pero no lo hacían de la forma de vida. Mezclaron paganismo, idolatría en el sistema ceremonial de sacrificio. Mezclaron. Por consiguiente, dice, en el Sinaí, el Señor le dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Entonces Dios dice, vamos a establecer leyes más amplias a los sacrificios. Vamos a codificar leyes escritas mucho más, la amplió que la ley sencilla que tenían, porque el libertinaje, la idolatría, metieron el paganismo y dice, para que no haya eso, vamos a definir estas leyes más claramente. Vamos a seguirlo leyendo. Dios se comunicó, dice, una vez terminada la construcción del santuario, Dios se comunicó con Moisés de la nube de gloria que descendía sobre el propiciatorio y le dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificio y ofrenda y la forma de culto que debían emplearse en el santuario. Ahí vino. Vamos a leer el Salmo 105 para comentar un poco más, ya vamos terminando, del 43 al 44. Salmo 105. Versículo 43, Salmo 105. Aquí está hablando de que Dios sacó a Israel de Egipto. Miremos bien cómo lo saca. Sacó a su pueblo de Egipto con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, dice. Entonces, ¿para qué sacó Dios a los israelitas? Dice, para que guardaran sus leyes y estatutos. ¿Cuáles leyes? Las leyes que le había dado a Adán, que le había escrito en su mente, la ley moral y la ley del sacrificio, porque le habían pervertido las dos leyes. Entonces, en el Sinaí, como que dice, vamos a hacer una renovación, un nuevo pacto que hizo Dios con la nación de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vinieron las leyes codificadas. En el libro de Génesis aparece, en el libro de Levítico aparecen casi todas las leyes rituales. Y aparece en otras partes, pues. En otras partes, como en el libro de, ahí está la mayor parte, en el libro de Levítico, en el capítulo por ahí menos del 1 al 9, aparece bastante esas leyes de los sacrificios, los holocaustos, pero aparece también otro poquito en Levítico, en Éxodo y otro poco en Deuteronomio. Así que vamos terminando pues para concluir. Las leyes de los sacrificios no existen desde Moisés hasta Cristo. Las leyes de los sacrificios existen desde Adán, desde que el hombre pecó. Desde que el hombre pecó,
existe la ley ceremonial, pero la ley moral no existe desde que el hombre pecó. La ley moral existe mucho antes, pero la ley ceremonial existió desde que el hombre pecó. Si el hombre no hubiera pecado, quiero decirle esta mañana, no hubiera habido necesidad de ley ceremonial, porque no hubiera necesidad de matar cordero. No hubiera habido necesidad de una ley ceremonial, porque la ley ceremonial fue ideada por Dios, fue concebida por Dios cuando el hombre pecó, porque Cristo Jesús se hizo garante de la salvación a través de su vida, que murió por nosotros. Así que, hermanos, ojalá que hayamos entendido esta parte. Pues, tal vez fue un poquito rápido porque el tema, el tiempo, ¿verdad? Y es algo que ya lo hemos visto. Muchos hermanos, esto ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a terminar pues orando en esta mañana, dándole gracias a Dios por este estudio y los invitamos para el próximo. Seguimos con el tema de la ley el próximo sábado. Todavía no hemos terminado la doctrina de la ley. Oremos. Bendito y amante Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, en esta mañana por habernos permitido estudiar tu palabra, este tema importante de las leyes rituales, ceremoniales, Señor. Ayúdanos para que hayamos entendido bien y no haya confusión entre estas leyes, la ley ceremonial y la ley moral. Gracias por darnos el privilegio de ser hijos tuyos y de recibir estas grandes instrucciones de parte tuya a través de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.